Los nombres de los tres hijos que Zeus tuvo con Hera eran Hebe, Ares y Hefesto. Hebe, diosa de la juventud, servía como copera en los banquetes del Olimpo y vertía en las copas un espumoso néctar rojo desde jarras de oro. Las copas rebosantes se vaciaban una y otra vez y se llenaban de nuevo una y otra vez, porque los dioses sentían un gran placer al beber hasta saciarse el néctar que ahuyentaba las enfermedades y la vejez y que renovaba sus vidas. Los vinos elaborados con los frutos de la tierra jamás adornaron aquellos nobles banquetes. Tampoco había en aquella ilustre mesa los variados manjares que hacían salivar a los mortales, porque el único alimento de los dioses era la sagrada ambrosía, que les otorgaba juventud y belleza eternas. Hebe, la de hermosos cabellos, llevaba tanto tiempo sirviendo en los banquetes del Olimpo, que a ningún dios se le habría pasado siquiera por la mente que algún día pudiera ser apartada de aquel deber. Pero en una ocasión, mientras extendía a Zeus una copa llena hasta el borde, tropezó y cayó. El soberano de los dioses y de los hombres se enfureció tanto que juró que Hebe no volvería a servir como copera jamás. Como ninguno de los dioses quiso asumir esta modesta tarea, Zeus se vio obligado a descender al mundo para encontrar a un mortal que ocupara el lugar de la pobre Hebe, caída en desgracia. Para realizar este viaje en el menor tiempo posible, se transformó en águila y surcó los cielos durante días, hasta que fijó su mirada en un joven cuya belleza lo convenció de que serviría a los dioses mejor que Hebe. Vio a un grupo de muchachos jugando en las soleadas laderas del monte Ida, y entre ellos había uno a quien Zeus decidió llevar de inmediato al Olimpo. Aquel joven era el príncipe troyano Ganimedes, pero el hecho de que no fuera un simple mortal, sino el hijo de un rey, no impidió que Zeus descendiera sobre el muchacho atónito y lo elevara hacia el cielo sobre sus alas. No se sabe si Ganimedes fue feliz en el Olimpo, pero se dice que permaneció para siempre junto a Zeus y que nunca volvió a ver Troya y que su padre, ya rey, jamás llegó a saber la causa de la extraña desaparición de su hijo. Ares era el dios de la guerra. Aunque era el menos amado entre los dioses del Olimpo, en la tierra era el dios más temido por todos los pueblos. Como siempre odiaba la paz y sembraba discordia entre los hombres, únicamente por el placer que le producían la lucha y el derramamiento de sangre. El poeta Homero lo menciona como asesino de hombres, de manos ensangrentadas, destructor de ciudades amuralladas. Sus templos nunca se adornaban con flores, y entre quienes se reunían alrededor de sus altares rara vez se veía a niños. Los hombres, para aquel dios que disfrutaba del derramamiento de sangre sin vacilación, le sacrificaban toros salvajes en lugar de becerros. En ocasiones, la diosa de la guerra Belona acompañaba a Ares en su carro para asegurarse de su seguridad. Como disfrutaba tanto como Ares incitar a los hombres a derramar sangre, verlos juntos en el campo de batalla infundía temor incluso al corazón más valiente. Aparte de las plegarias pronunciadas en busca de venganza, rara vez se incluía a estos dos dioses en las oraciones. Para los pueblos que asaltaban templos donde se adoraba juntos a Ares y Belona, la esperanza de paz era muy débil. En aquellos templos se sembraban las semillas de las pasiones más ardientes, y los únicos altares manchados con sangre humana eran los altares de esos templos. Aunque sentía una gran pasión por la guerra, Ares, como todos los inmortales, también era apasionado en el amor. No solo fue el elegido de la rubia Afrodita, sino también el fiel amante de Rea Silvia, una de las vírgenes de Hestia. Esta joven, consagrada a la diosa Hestia, no prestó oído a ninguna palabra de amor hasta cumplir por completo con su deber de devoción. El castigo por quebrantar sus votos sagrados era ser enterrada viva. Pero Ares fue insistente y al final la Virgen de Hestia cedió. Mantuvo su unión en secreto y siguió viviendo en el templo hasta el nacimiento de sus hijos gemelos, Rómulo y Remo. Cuando su familia supo que su hija había quebrantado la sagrada promesa hecha ante el fuego que ardía en el altar de Hestia, exigió que recibiera el castigo que ese delito requería. Así, en plena noche, se llevaron a la joven del templo y la condujeron a una cripta subterránea, donde la encerraron tras un muro preparado para tragedias semejantes. Como sus hijos fueron considerados ilegítimos, fueron abandonados en el bosque para que sirvieran de alimento a las fieras. Pero Rómulo y Remo no murieron. Una loba los llevó a su guarida y los crió junto con sus propias crías. Más tarde los encontró un pastor bondadoso que cuidó de ellos hasta que alcanzaron la edad adulta. Cuando Rómulo y Remo llegaron a la adultez, dejaron al pastor y se lanzaron al mundo en busca de aventuras. Estas aventuras terminaron cuando Rómulo mató a su hermano Remo y se convirtió él mismo en el fundador de Roma.
Después de que la nueva ciudad quedó plenamente establecida, Ares fue elegido como el dios principal protector de la ciudad. Antes de que el ejército partiera hacia una campaña, sus comandantes entraban en el templo donde colgaba el sagrado escudo Áncile, lo tocaban con temor y rezaban: Gran Ares está con nosotros. Como la seguridad de la ciudad dependía de este escudo, el Áncile era custodiado con gran esmero. Este escudo era un regalo especial que el dios de la guerra había enviado al pueblo romano para mostrarles que estaban bajo su protección. En una ocasión, una epidemia asolaba Roma y el número de muertos había llegado a miles. El pueblo se refugió en el templo de Ares y le suplicó que los protegiera. Mientras oraban, un escudo cayó del cielo en medio de ellos, y una voz dijo que mientras aquel escudo, es decir, el sagrado Áncile, permaneciera a su lado, Roma estaría segura. Ese mismo día cesó la epidemia, y desde entonces el escudo fue protegido con un cuidado que despertaba envidia. Para no poner en peligro su seguridad, se hicieron otros 11 escudos exactamente iguales al Áncile. Solo los sacerdotes salios del templo sabían cuál era el verdadero Áncile. Estos escudos eran llevados por las calles durante las festividades celebradas en marzo, mes que toma su nombre de Ares, llamado Marte en la mitología romana. Los sacerdotes, que llevaban los escudos sobre sus cabezas, cantaban himnos guerreros y ejecutaban danzas de guerra. A veces los escudos se exhibían en las amplias explanadas donde los soldados y los jóvenes de la ciudad se entrenaban. Aquel lugar estaba consagrado al dios de la guerra y llevaba el nombre de Campus Martius o Campo de Ares. En la guerra entre los dioses y los gigantes, Ares, ansioso por demostrar su destreza en la guerra, se enzarzó en un feroz combate con Oto y Efialtes. Estos dos gigantes tenían solo 9 años, pero como crecían 22 centímetros cada mes, ya a esa edad poseían cuerpos de gran tamaño. Los jóvenes gigantes se sintieron orgullosos de sí mismos por haber capturado al dios de la guerra y, llenos de júbilo por la victoria, lo sacaron del campo de batalla. Ataron a Ares con cadenas de hierro y montaron guardia con sumo cuidado para que los dioses no lo liberaran. Cada vez que, por la noche, creyendo que los gigantes se habían dormido, intentaba escapar, el ruido de las cadenas despertaba a los guardianes y su esperanza de liberarse se desvanecía. Ares quedó condenado a aquella humillante cautividad durante 15 meses, hasta que Hermes, dios de los ladrones, soltó sus cadenas y le devolvió la libertad. Cuando Cadmo emprendió el camino para buscar a su hermana Europa, a quien Zeus había llevado a una tierra lejana bajo la forma de un toro blanco, se le ordenó finalmente poner fin a aquella búsqueda desesperada, establecerse en las tierras que más tarde serían llamadas Beocia y fundar allí una ciudad. Después de una larga caminata, a Cadmo le agradó la idea de descansar y encargó a algunos de sus hombres que encontraran una fuente. Como los que había enviado no regresaron, mandó a otros para que fueran a buscarlos. Y como tampoco estos volvieron, fue él mismo para ver qué había causado aquella demora. Se ciñó la espada y tomó la lanza, pues presentía que alguna desgracia había caído sobre sus hombres. Caminó durante un buen rato hasta encontrar una pista de ellos y, al final, en el borde del bosque, halló el cadáver de uno de los primeros hombres que había enviado a buscar la fuente. A medida que se internaba en lo profundo del bosque, fue encontrándose también con sus otros hombres. Todos estaban muertos. Poco después llegó a una espaciosa cueva, a cuya entrada brotaba una fuente de aguas cristalinas. Ignorando que aquel era un bosque sagrado para Ares y que la fuente nunca antes había sido profanada por mano mortal, Cadmo se inclinó para beber agua, cuando de pronto, desde la negrura absoluta de la cueva, se lanzó un gigantesco dragón de escamas brillantes, con una cresta sobre la cabeza y una lengua triple que vibraba entre sus 3 hileras de dientes. Aquel monstruo, enroscando su cuerpo en una enorme espiral, se abalanzó sobre Cadmo con sus afilados colmillos. Pero el joven príncipe asestó a la criatura que lo atacaba un golpe poderoso en un punto vital. El cuerpo sin vida del monstruo rodó por el suelo de la cueva. Después, Cadmo oyó una voz que le decía que arrancara los dientes del dragón y los enterrara en la tierra, en el lugar donde deseaba fundar en el futuro la ciudad de Tebas. Apenas hubo enterrado los dientes y cubierto la tierra, brotaron del suelo gigantes con armaduras relucientes y estaban a punto de volver sus lanzas contra Cadmo, cuando la misma voz se dejó oír una vez más. Esta vez le ordenaba arrojar una piedra entre los hombres armados.
La piedra arrojada hizo que aquellos gigantes se enzarzaran en una terrible lucha entre ellos mismos. En poco tiempo murieron todos, excepto 5, que depusieron sus armas y ofrecieron sus servicios a Cadmo. Como castigo por haber profanado su fuente y dado muerte a sus sagrados guardianes, Ares obligó a Cadmo a servirle durante 8 años. Al final de ese periodo, el príncipe se convirtió en rey de la nueva ciudad de Tebas. Ares perdonó por completo a Cadmo, hasta el punto de que su enojo hacia él se había desvanecido lo suficiente como para darle en matrimonio a su hija Armonía. Al principio, el reinado del nuevo rey transcurrió entre abundancia y prosperidad, y se pensaba que Cadmo había prestado un gran servicio a su pueblo al inventar el alfabeto. Más tarde, al descuidar las ofrendas a los dioses, atrajo sobre sí su ira. Tanto él como su esposa, Armonía, fueron transformados en serpientes. Justo sobre la ciudad de Atenas se alzaba una colina llamada Areópago, que en griego significa colina de Ares. Esta colina tomó su nombre de un famoso juicio que tuvo lugar allí. El hijo de Poseidón había raptado a la hija de Ares. Al enterarse de ello, el dios de la guerra persiguió al audaz joven y lo mató. Entonces Poseidón exigió que Ares fuera castigado por su sangriento acto. Para resolver el asunto, ambos fueron llamados a un juicio celebrado en la colina que domina Atenas. Según la costumbre, los asuntos importantes se juzgaban siempre de noche para que los jueces no se dejaran influir por la apariencia exterior de los acusados. Así, el tribunal se reunió en la oscuridad. Ares relató cómo había ocurrido el rapto de su hija y cómo después había tomado venganza. Aunque Poseidón sostuvo que el veredicto dictado no era justo, los jueces fallaron a favor de Ares. De este modo, Ares fue declarado inocente. Desde aquel día, la colina llevó su nombre y a los jueces de aquel alto tribunal se los llamó siempre Areopagitas. Hefesto, dios del fuego y de los herreros, apenas se dejaba ver en el Olimpo, pues sabía que los dioses lo despreciaban por su aspecto deforme. Prefería quedarse en su taller cubierto de hollín. Como su madre siempre había sido indiferente con él y su padre era responsable de su cuerpo deforme, tampoco deseaba pasar tiempo con ellos. En una ocasión, Zeus se había enfurecido terriblemente con Hera por haber intervenido en asuntos amorosos. La ató al extremo de una fuerte cadena y la dejó colgando desde el cielo hacia abajo. Hefesto, al ver a su madre en un estado tan lamentable, se aferró a la cadena y al final logró rescatarla tirando de Hera hacia arriba. Zeus, indignado porque se hubiera desobedecido su mandato, arrojó a su hijo desde el cielo. La distancia de la caída era tan grande que transcurrieron un día y una noche antes de que Hefesto llegara a la tierra. Si hubiera sido un mortal, no le habría quedado nada con lo que contar la historia de su caída desde el cielo como un meteoro, pero como era un dios, sobrevivió a aquella caída con una ligera deformidad y quedando cojo. Cuando supo que lo sucedido no había preocupado en absoluto a Hera y que ella ni siquiera se había inquietado por saber cómo se encontraba, quedó profundamente herido. Decidió no regresar al Olimpo y se encerró en el centro del volcán Etna. Allí instaló para sí una gigantesca fragua que con el paso de los años lanzaría fuego y humo sin cesar. Hefesto no olvidó la crueldad de su madre, pero ninguno de los dioses sospechó que guardaba rencor hasta que un día Hera recibió de su hijo, como regalo, un magnífico trono de oro. La diosa admiró los delicados ornamentos grabados en la pulida superficie del trono y se sentó en él con orgullo. Hefesto había ocultado varios resortes en el interior. Los había dispuesto con tal habilidad que en cuanto alguien se sentaba, todo el mecanismo se ponía en marcha y lo aprisionaba. Antes de que Hera pudiera comprender lo que ocurría, se encontró atrapada en aquel artilugio, y nada podían hacer los dioses para liberarla de esa situación. Zeus envió a Hermes a la sombría morada de Hefesto para pedirle que honrara con su presencia el banquete que habría de celebrarse aquel día. Pero Hefesto no se dejó convencer por unas pocas palabras amables, porque sabía perfectamente por qué precisamente hoy lo invitaban. Así, Hermes regresó solo al Olimpo, y Zeus tuvo que idear otro modo de sacar a Hefesto de su taller. Esta vez envió a Dioniso. Cuando el dios ceñudo del Etna vio el alegre rostro enrojecido de Dioniso y oyó su risa festiva, hizo pasar de buen grado a su jovial visitante y bebió hasta saciarse del vino que Dioniso le servía. El dios amante de la diversión, que disfrutaba viendo cómo las copas se llenaban de delicioso vino, persuadió a Hefesto para que siguiera bebiendo, sobre todo del excelente vino que había traído consigo.
Al final, el hosco señor de la fragua quedó en tal estado que ya no podía darse cuenta de lo que ocurría y aceptó ser llevado al Olimpo sin oponer resistencia. Apenas puso un pie en el Olimpo, los dioses lo convencieron de que liberara a Hera arrepentida y de ese modo recuperara también el valor que tenía a los ojos de Zeus. Aunque Hefesto cumplió aquellas peticiones de mala gana, no consintió en vivir en el Olimpo y regresó a su fragua en el volcán Etna. Allí produjo muchas cosas de oro y piedras preciosas, y se las ofreció a los dioses como señal de que ya no les guardaba rencor. Los tronos de oro habían sido hechos por las hábiles manos de Hefesto. Los magníficos palacios, ricamente adornados, eran la cumbre de su maestría. Hefesto también fabricaba los rayos de Zeus y las armas que los dioses utilizaban en la guerra. Hizo personalmente el espléndido carro solar de Apolo e incluso empleó su destreza para producir cosas sencillas como las flechas que usaba para el arco de oro de Eros. Cuando Zeus ordenó que Afrodita, amante del placer, se casara con su deforme hijo, Hefesto llevó a su reacia esposa a su humeante taller del volcán Etna. Aunque durante un tiempo Afrodita se entretuvo con las extrañas imágenes y sonidos que la recibieron en su nuevo hogar, muy pronto se cansó de la suciedad y de la oscuridad. Así, dejando solo a su hosco marido, regresó al Olimpo, donde había muchas cosas capaces de complacer su espíritu amante del placer.